De vuelta al ruedo con el top 40 de la legendaria GameCube, sin más preámbulos, llegó el momento de subir el listón con los 10 videojuegos de oro del cubito nintendero. Número 10. Street Racing Syndicate. Empezamos con una pequeña joya desconocida por muchos que, siendo una de las mejores opciones de conducción arcade con leves tintes de simulación, nos presentaba sus carreras de alta tensión, cuyo modo principal ofrecía los diferentes desafíos a modo de pequeñas pruebas de competición para, en busca de fama, respeto, dinero y mujeres, convertirnos en el rey de las carreras ilegales. Tanto es así que, rondando por las calles, tratando de dar con nuestro siguiente objetivo, deberemos procurar no rebasar el límite de velocidad para no llamar la atención de la policía, de la que obviamente, llegado el caso, deberemos escapar, consiguiendo de paso mejorar nuestro prestigio entre lo peorcito del mundo nocturno, lo cual, en este ambientillo criminal, la popularidad y la fortuna que amasemos nos servirá para llamar la atención de las 18 novias que podremos conquistar, pudiendo recrearnos con sus vídeos más sugerentes que igualmente conseguiremos arrasando en las carreras. Una recompensa que entra por los ojos, de igual modo que la respetable colección de coches que podremos conseguir y que, de darnos el capricho de forma discreta, podremos tunear a nuestro gusto siempre que contemos con los fondos necesarios. Lo que cabe destacar que será conveniente mantener nuestro coche en buenas condiciones, puesto que los daños reflejados en estos nos pasarán factura en plena competición, aportando un punto de dificultad a este juegazo, que por supuesto también cuenta con diferentes opciones arcade para sencillamente disfrutar de las carreras en las 3 ciudades con sus diferentes pistas. Y aunque a priori esta selección pudiera parecer poca cosa, los tramos de cada ciudad resuelven bien la escasa variedad de circuitos que nos presentaba este ninguneado videojuego, el cual, si bien es cierto que para algunos quedó por debajo de otras alternativas presentes en la consola, fuera uno de los mejores títulos de conducción de entre los que llegamos a disfrutar en nuestra flamante GameCube, y por ello, jugándome el pellejo, no podía dejar de incluirlo en este top 10 videojuegos de oro. Número 9. Beautiful Joe. Una de las grandes sorpresas de Capcom, forjado por el talentoso Hideki Kamiya, quien nos presentaría su particular beat'em up cargado de acción, humor y multitud de desafíos que nos harán trabajar la materia gris en esta colorida aventura de acción rebosante de calidad, ofreciéndonos de facto una de las mejores experiencias de la sexta generación, pues para alegrarnos las apáticas tardes tirados en el sofá, nada mejor que este divertido machacabotones en donde, encarnando a Joe, un empedernido cinéfilo, en plena cita con su novia, seremos testigos de cómo ésta fuera secuestrada por el malo maloso de la película, en la que nuestro amigo se verá arrastrado para rescatar a su churri, lo que para ello, convertido en Beautiful Joe, un superhéroe de lo más fachero, se servirá de sus poderes especiales representados en forma de efectos especiales que le permitirán modificar la velocidad para poder derrotar a sus enemigos o abrirse paso superando las ingeniosas trampas y mecanismos que sobre la marcha tendrá que sortear, conquistando los 7 episodios de los que se compone su particular aventura, la cual, aunque no fuera muy extensa, su dificultad pudiera plantear un reto considerable, no tanto por las fases en sí, que algunas también se las traen, sino más bien por los enfrentamientos con los Final Boss, que pese a su estampa chistosa, nos lo pondrán bien complicado en los apasionantes duelos, haciendo que estos y la variedad de situaciones a superar le dieran su punto a la experiencia de protagonizar la película de nuestro amigo cinéfilo, que en esta primera aventura se ganó el cariño de muchos nintenderos altamente orgullosos de su pequeña consola cargadita de grandes joyas como Beautiful Joe. Número 8. Tales of Symphonia. Considerado por muchos como uno de los mejores JRPG de la sexta generación, la quinta entrega principal de la serie Tales presentaba una historia mucho más densa de lo que a priori pudiera parecer, pues en esta, arrancando la misma en la tierra de Silvaran, encarnaremos al valiente Joy, protector de su amiga de la infancia, la elegida como salvadora del mundo, quien, perseguida por los Desianos, los malos de esta historia, tendrá que ir en busca del maná para restaurar la
la energía del planeta, precisando de toda la ayuda posible por ver cumplido su cometido, una misión que nos llevará de lleno a tener que superar innumerables peligros en esta vasta tierra que, tal como se puede observar, fuera recreada con alto nivel de belleza, marcada por una destacada dirección de arte, sirviéndose de la técnica cel shading para darle ese toque anime a la presentación del mágico mundo. Un precioso paisaje repleto de vida en donde, aparte de las incontables charlas que nos esperan con los habitantes que pueblan las diversas aldeas, también viviremos la tensión de los estimulantes combates, resueltos con un solvente sistema de batalla en el cual, siguiendo la trayectoria lineal, deberemos combinar la acción directa con la lista de comandos para librar las contiendas junto a nuestros aliados controlados por la consola o por hasta 3 amigos que pudieran sumarse a los estimulantes combates que dieran lugar en esta excepcional aventura que, con sus más de 80 horas de juego, cumplió para con los experimentados maestros de los videojuegos de rol, quienes, en busca de algo sensiblemente diferente a las clásicas propuestas, se dejaron atrapar por el guión absorbente de esta entrega, catalogada como una de las grandes joyas del género de entre el escaso abanico de opciones del cubito nintendero. Número 7. Pikmin 2. Tras una primera entrega en la que, claramente inspirándose en la mecánica de juego del clásico Lemmings reforzado con la magia de la propia Nintendo, tenemos esta secuela de una de las titánicas apuestas del gran Shigeru Miyamoto, quien, trayendo de vuelta a los simpáticos Pikmin, reforzaría los pilares de la estrategia, ofreciendo algunas mejoras de su particular universo, tales como nuevas especies de Pikmins, poder controlar a 2 personajes principales de manera simultánea y la novedosa opción multiplayer que fuera de lo más completa, siendo por eso en su modo historia, donde, ayudando al capitán Olimar y a Luis, el recluta patoso, tendremos que sanear las cuentas de la empresa, yendo en busca de nuevos tesoros, rebuscando por el planeta de los Pikmin, unos seres diminutos de diferentes colores, de quienes nos serviremos para superar las diversas situaciones, sacando partido de las habilidades de cada una de las pequeñas criaturas, lo que, adentrándonos en su tierra, deberemos explorar las 4 zonas con sus múltiples secretos, procurando sortear los innumerables peligros que hallaremos en este mundo recreado con alto nivel de detalle, sobre todo si nos centramos en el diseño de la fauna, que sobre la marcha tratará de dificultarnos las cosas para conseguir nuestros ansiados tesoros, sirviéndonos de los pequeños Pikmin, a su vez que deberemos procurar que los mismos consigan salir indemnes de la peligrosa expedición. Una maravillosa aventura de enfoque sencillo, pero altamente adictiva, recomendable para quienes no se dejen engañar por su estética infantiloide, porque detrás de los simpáticos Pikmin se esconde un videojuego desafiante y divertido, como suelen ser las mejores opciones selladas con el membrete de la mágica Nintendo. Número 6. Capcom vs SNK 2 EO. Por méritos propios, uno de los mejores exponentes del género de lucha, en el que, reuniendo a los mejores guerreros de las respectivas casas, los veremos participando en este torneo de ensueño, peleando con todo por conseguir el título de campeón del mundo. Una excusa cualquiera para darnos de leches con esta selección de luchadores pertenecientes a las diferentes franquicias que en su momento fueran las reinas de los salones arcade, siendo esta versión de la cúbica de Nintendo la que tuvo menor fortuna en cuanto a críticas del sector, por sobre todo la incorporación del nuevo esquema de lucha con el que simplificar la batalla, uniéndose este a los clásicos Groove, lo que, dejando claro que, para mi gusto, la adaptación de GameCube por sí misma se presenta como una excelente conversión, bien es cierto que la cruceta del mando de la consola fuera todo un tormento para este tipo de juegos, un problema que en mi caso solventé con el uso de un adaptador para conectar el mando de PlayStation 2, que me permitía disfrutar plenamente de esta conservadora versión técnicamente más pulida, rebajando la pixelación de los luchadores plasmados en las añejas 2 dimensiones que contrastaban demasiado con los fondos construidos a base de polígonos, dejando en evidencia el penoso traspaso de los guerreros que fueran sacados directamente de otros videojuegos en lugar de rehacerlos desde cero para esta ocasión especial. Pero por fortuna, las cañeras melodías techno
y su jugabilidad a prueba del paso del tiempo le hicieran seguir siendo uno de los grandes del género de lucha que, pese a su discreto apartado gráfico y a los escasos 11 escenarios que tenemos a nuestra disposición para librar las batallas de 1 contra 1 o en equipos de 3 contra 3, fuera lo mejor de lo mejor que en cuanto a videojuegos de lucha se refiere podíamos llegar a encontrar navegando entre las opciones de la 128 bits de Nintendo. Número 5. Super Mario Sunshine. El regreso del rey de las plataformas que, haciendo su debut en el cubito nintendero, nos deleitaría con esta nueva tropical aventura en donde nuestro amigo Mario, junto a la princesa Peach y algunos vasallos de esta, se tomaría sus merecidas vacaciones en la paradisíaca Isla Delfino, algo que naturalmente tendría que aplazar, puesto que el fontanero bigotudo sería acusado y sentenciado por un crimen que no cometió, siendo este el haber ensuciado la isla con una sustancia tóxica que hubiera alejado a los pequeños soles que daban brillo a la isla, unos soles que por supuesto deberemos recuperar haciendo la pertinente limpieza mediante las propias habilidades de Mario y el uso de una pequeña mochila de agua cuyas funciones especiales nos van a ser imprescindibles para superar las diferentes fases a las que progresivamente tendremos acceso conquistando las diversas áreas de la Isla Delfino, siendo la aventura que teníamos por delante uno de los juegos del famoso fontanero al que tanto Shigeru Miyamoto como Yoshiaki Koizumi consideran como uno de los títulos menos redondos del universo de Mario. Pero cuidado, no por ello quiere decir que estemos ante un mal videojuego, pues pese a que quizás el diseño de los habitantes de la Isla Delfino, así como el de los propios niveles y la mayoría de enemigos, a excepción tal vez de los graciosos Final Boss, no estuvo a la altura comparado con otras producciones de la casa de Mario, lo cierto es que como videojuego de plataformas fuera una de las mejores opciones de la consola, presentando innumerables retos por superar, como por ejemplo la búsqueda de las 240 monedas azules repartidas por todas las áreas de la Isla Delfino, donde eventualmente también encontraríamos algunos niveles en los que, prescindiendo de nuestra mochila, tendríamos que superarlos únicamente sirviéndonos de la agilidad del carismático fontanero, quien, pese a quedar sensiblemente limitado respecto a su anterior aventura, en este periplo pasado por agua seguiría coronándose como el rey de los videojuegos plataformeros. Número 4. Beyond Good and Evil. Uno de los portentos de la sexta generación, presentado con unos gráficos de infarto y una historia profunda que, transmitiendo su propio mensaje político y social, dejó su huella en aquellos que en su momento le dieron a esta joya de culto su merecida oportunidad, pues la obra de arte, diseñada y dirigida por Michel Ancel, el creador del carismático Rayman, se inspiraría en la saga de Legend of Zelda para ofrecernos su particular propuesta en forma de aventura de acción cargada de zonas por explorar, repletas de rompecabezas que deberemos resolver para llegar a completar el periplo de la joven Jade, una fotógrafa independiente habitante de una ciudad isleña del planeta Ilis, quien, envuelta en una guerra iniciada por unos pérfidos extraterrestres invasores, se verá imbuida en un conflicto de intereses cuando, uniendo fuerzas con la rebelión e investigando por su cuenta, descubra no pocas revelaciones para con el conflicto planetario que afectan directamente a quienes aparentemente se postulan como los protectores de Ilis, siendo esta una historia sofisticada con su desarrollo argumental marcado por la escritura de los diálogos entregados a la sátira que, junto al impecable diseño de personajes y escenarios, acompasado todo ello por el contundente sistema de juego, hiciera grande a esta aventura de ensueño, ciertamente más popular con el paso del tiempo, pues esta joya de los videojuegos, con su arte plasmado en el detallado apartado gráfico y la no menos destacable banda sonora de alto nivel con sus melodías memorables que redoblaron la calidad de esta obra de fantasía, considerada como una de las mejores producciones de principios del siglo XXI, siendo por supuesto una opción imprescindible para todo aquel que se considere amante de las buenas historias. Número 3. Metal Gear Solid The Twin Snakes.
el fantástico remake del clásico de PlayStation que, prescindiendo de algunas melodías emblemáticas y de su excelente doblaje castellano, nos dejaría pasmados con su renovado apartado gráfico, reaprovechando el motor de Metal Gear Solid 2, del que también sacaría buen partido de sus novedades jugables, como por ejemplo registrar los cuerpos de los enemigos, colgarnos de los salientes para ocultarnos, así como meternos dentro de las taquillas, donde también podíamos esconder los cadáveres de los soldados, a quienes ahora, pillándolos por sorpresa, los podremos amenazar para, desde la vista subjetiva en primera persona, apuntarles a sus partes más vulnerables, consiguiendo que estos suelten algunos ítems de nuestro mayor interés. Lo que, a lo dicho, unido a la mayor agilidad que presenta nuestro valiente Solid Snake, seguirá siendo imperativo que dominemos el sigilo y que tengamos medido nuestro temple para, con los momentos de acción, si queremos cumplir con los objetivos de la peleaguda misión, donde, luchando contra los temidos exmiembros del equipo de Foxhound, liderados por un misterioso hombre que se hace llamar Liquid Snake, tendremos que superar infinidad de peligros, tales como soportar la peor de las torturas, controlar nuestro descenso en rappel para llegar a tierra de una sola pieza, mantener la sangre fría en un intenso duelo entre francotiradores, o sacar fuerzas de flaqueza enfrentando a un cañonero ruso con nuestros misiles Stinger, que igualmente nos servirán para luchar contra el imponente Metal Gear Rex, entre otras amenazas que nuestro bravo soldado deberá hacer frente en esta renovada entrega, la cual, sin duda, fuera uno de los trabajos más finos de la desarrolladora canadiense Silicon Knights, cuya meritoria producción acercó a muchos nintenderos al universo serpentino de Hideo Kojima, quien, desmarcándose un poco de este destacado remake con sus cinemáticas de locura tan brillantes como excesivamente flipantes, por méritos propios y más aún teniendo en cuenta que a día de hoy sigue siendo exclusivo del cubito nintendero, esta joya se convirtió en uno de los grandes clásicos de la consola, que naturalmente tampoco puede faltar en tu colección. Número 2. The Legend of Zelda: The Wind Waker. No son pocos los que en su momento quedaron algo decepcionados con la estética de esta entrega de la franquicia, presentada con la célebre técnica cel shading, que ciertamente le diera un aire de película de animación tal como era la intención de Shigeru Miyamoto y el director del juego Eiji Aonuma, pero para quienes el estilo de dibujos animados no les privó de lanzarse al agua y disfrutar de esta joya, descubrieron lo que, a fin de cuentas, se trata de una de las mejores aventuras de la saga, donde, encarnando a un jovencísimo Link, habitante de la pacífica isla Initia, en los primeros compases del juego seremos testigos de cómo un enorme pajarraco secuestra a la hermanita de nuestro valiente protagonista, quien, con entereza, uniéndose a unos piratas liderados por la misteriosa Tetra, abandonará el calor del hogar para ir en busca de su queridísima hermana. Lo que, tras una serie de eventos en donde descubriremos al oscuro villano de esta historia, que, atención spoiler, se trata del mismísimo Ganondorf, la providencia nos llevará a subirnos a bordo de Mascarón Rojo, que fuera un pequeño bote parlanchín con el que navegaremos por los mares para dar con nuestro destino, siendo mayormente un viaje placentero que cualquiera podrá completar sin mayor dificultad, pues estamos ante uno de los juegos más facilones de la franquicia, pese a que, por supuesto, esconde muchísimas misiones secundarias que prolongarán la vida de esta notable aventura. Un juegazo en toda regla donde tendremos que superar las diversas mazmorras repletas de mecanismos por resolver e incontables criaturas a las que derrotar, sirviéndonos de nuestro ingenio y del poder de las armas que a lo largo de la aventura podremos conseguir, junto a los diferentes objetos mágicos que igualmente nos servirán para superar los diferentes peligros, entre los cuales se encuentran las batallas donde deberemos vencer a los colosales Final Boss, guardianes de los templos y fortalezas que tendremos por conquistar, siendo recreadas cada una de las zonas con sus propias temáticas muy marcadas, notablemente diseñadas para hacerlas cuanto menos divertidas de completar, contrastando las mismas con el desolado paisaje marítimo, donde, por suerte, a partir de cierto punto de la aventura, nos podremos servir de la batuta de los vientos, con la que, mediante su poder mágico, transportarnos a las diferentes áreas marcadas en nuestro mapa y así evitarnos la tediosa travesía por los mares. Una
aventura que, controversias aparte, para mi gusto, se trata de uno de los mejores videojuegos de la franquicia, cuya historia, llena de ternura y una pizca de oscuridad, se ganó el corazón de los jugadores que le dieron su justa oportunidad a este legendario videojuego de la 128 bits de Nintendo. Número 1. Resident Evil. La renovada versión del clásico de 1996, cuyo apartado técnico no tenía punto de comparación con el de la genuina entrega de PlayStation, pues junto a la altísima calidad fotográfica de los fondos prerenderizados, debemos destacar las asombrosas virguerías gráficas, tales como los detallados modelos de personajes y enemigos, acompasados por las conseguidas sombras volumétricas y la iluminación dinámica, donde reforzando la misma, incluso podemos apreciar partículas de polvo cruzándose entre los rayos de luz lunar que atraviesan las ventanas. Una bestialidad gráfica que demostraba con creces las capacidades técnicas de la consola, no quedándose corta para con el apartado sonoro de este remake, donde las emblemáticas melodías de la icónica entrega regresarían con fuerza en esta renovada aventura, que en el plano jugable también presentaría grandes novedades, pues nuestra pareja protagonista ahora podía contar con las armas de autodefensa para lidiar con las horrendas criaturas que moran dentro de la mansión Spencer, hogar de los peores experimentos de la pérfida Umbrella, en donde ahora los clásicos zombies, salvo que una vez abatidos carbonicemos sus cuerpos o bien los despachemos reventándoles la cabeza de un balazo, pasado un tiempo estos pueden volver a levantarse mucho más fuertes, rápidos y letales, dotados de una violencia desmedida para dar buen uso de sus nuevas zarpas, unos neomuertos vivientes que no debemos subestimar, a los que junto al resto de monstruos conocidos, cuanto menos igualmente mortales, se les unirá la misteriosa y dantesca criatura que pulula por algunas áreas de la gigantesca mansión, donde la misma presenta nuevas zonas por explorar, para que incluso quienes ya hubieran superado el clásico de 1996 encontrasen nuevos retos en esta renovada entrega, que para muchos sigue siendo el mejor remake de la incombustible franquicia y que por ello, aparte de por su propia calidad, bien se merecía ocupar la primera posición de la categoría de oro, la cual, repleta de joyas de diferentes géneros, nos ha servido de antesala para exponer los 10 diamantes de GameCube que completarán mi particular selección de este top 40 con lo mejor del subestimado cubito nintendero.